Shalom Ubrajá. Hoy empezamos nuevamente con el estudio de la parashá semanal y esta semana llegamos a la parashá Kitabó. Y quiero empezar directamente con uno de los pesukim más conocidos de nuestra parashá. Beanita, Beamarta, Lifnei Hashem lo queja. Aramí o Bedabi, Bayered Misraima. Responderás si irás delante de Hashem tu Dios. Aramí o Bed Abi, y descendí a Egipto. Este pasú parece cuando un judío llega al Betamigdash para traer los bikurim, los primeros frutos de su tierra. Y aquí aparece una pregunta muy sencilla, pero muy fuerte. Este hombre viene con frutas. ¿Por qué la Torá le pide que empiece a hablar de Jacob, de Labán, de Egipto, de la esclavitud y la salida de Egipto? ¿Qué tienen que ver tantos años de historia con una fruta que acaba de madurar en su campo? Y este estudio quiero dedicarlo antes de empezar por la Refuah Shelema de Lea Batzaray, Leban Abraham y Robinson Ben Cecilia, que a Kadosh Baruj Hu les envía Refuah Shelema, Refuah Nefesh, su Refuah Guf, una curación completa del alma y sus cuerpos, junto con todos los enfermos de Am Israel y junto con todos los damnificados de la catástrofe en Colombia. Amén. La parashá comienza diciendo: Be'aya kitabual el haaretz asher Hashem Elokeja noten lecha nachala. Y será cuando entres en la tierra que Hashem, tu Dios, te entrega como herencia. Después la Torá describe al hombre entrando en su campo. Ve que una de sus frutas ha comenzado a madurar. Esta fruta será marcada para convertirse en bikurim. Más adelante llevará sus primeros frutos hasta el lugar que Hashem haya escogido. Pero cuando llega con ellos no puede simplemente entregar la canasta e irse. Tiene que hablar. Y la Torá le dice: Ve a Marta elab, idgati hayon la Hashem lo queja, ki bati el haaretz. Le dirás: declaro hoy ante Hashem tu Dios que llega a la tierra que Hashem juró a nuestros padres darnos. Y precisamente sobre esas palabras, ve a Marta elab, le dirás. Rashi trae el cifre y una explicación muy corta. Sheinja que fui toba, que no seas alguien que niega el bien que ha recibido. Es decir, bikurim no consiste solamente en llevar una fruta. Hay que decir algo. Porque una persona puede recibir muchísimo y aún así vivir como si fuera todo obvio. Como si siempre hubiera tenido esta tierra, como si siempre hubiera tenido esta cosecha, como si aquello que tiene hubiera aparecido solo. Por eso la Torá no permite que el agricultor permanezca en silencio. Tiene que reconocerlo con palabras. Pero todavía queda nuestra pregunta. Si el objetivo es reconocer el bien, podría haber dicho: Hashem, gracias por esta tierra, gracias por estos frutos, gracias por la cosecha. Sin embargo, la Torá le obliga a continuar. Aramí obed abi. Y ocurre algo fascinante. Porque incluso antes de preguntarnos por qué hay que contar esta historia, tenemos que preguntar qué significan exactamente estas tres palabras. Aramid, Obed, Abi. Rashi las entiende siguiendo Hazal. El aramí es Labán. Labán persiguió a Jacob y quiso destruirlo. Según esta lectura, el agricultor comienza recordando que antes de que existiera su campo, antes de que existieran sus frutos, antes incluso de que Israel entrara en Egipto, Jacob ya había estado en peligro. Rashi explica que aquí estamos recordando los Hasdei Yamakon, las bondades que Akadosh Baruj Hu hizo con nosotros. Labán quiso destruir, no pudo. Después Jacob descendió a Egipto. Allí fuimos oprimidos, clamamos a Hashem. Hashem escuchó nuestra voz, nos sacó de la tierra de Egipto y finalmente, Vaye vienu a la Maconazé, Vaiten la nueda Arzazot, nos trajo a este lugar y nos entregó a esta tierra. Entonces el hombre levanta sus frutos y dice: Beata ine beti et reshit priadama. Y ahora he aquí que traje los primeros frutos de la tierra. Y escuchen la palabra, Beata. Y ahora, primero viene toda la historia y solo entonces, ahora puede entender esta fruta. Pero el Ibn Esdras se detiene en las mismas tres palabras, Aramí, Obed, Abi, y encuentra un problema gramatical. Dice que la palabra Obed no significa normalmente hacer desaparecer a otro. Es una forma intransitiva de hablar. Si la Torá quisiera decir que el arameo estaba destruyendo a mi padre, según Ibn Esdras esperaríamos una forma como Mahabit o Mehabet. Por eso Ibn Esdras toma un camino completamente distinto. Para él, el aramí no es Labán, es Jacob. Jacob estuvo en Harán como un hombre pobre, sin posesión estable, sin una tierra propia. Y según Ibn Esdras, la idea es aproximadamente: mi padre, cuando estaba en Aram, estaba perdido, sin bienes y sin patrimonio. Y entonces el sentido de toda la aclaración cambia un poco. El agricultor está de pie sobre su propia tierra, tiene árboles, tiene una cosecha, tiene frutos suficientemente buenos como para elegir los primeros y llevarlos al Bet Hamikdash. Y la Torá le obliga a decir: tu padre Jacob no tenía esto, no heredaste esta tierra de un padre rico que ya poseía campos aquí. Jacob llegó
a Aram sin patrimonio. Después fue extranjero en Egipto. Después sus descendientes fueron esclavos. Y Hashem fue quien nos sacó de allí y nos dio esta tierra. Y ahora sí entendemos por qué Ibn Ezra considera tan importante esa frase. El hombre sostiene algo suyo. Y la Torá le recuerda que no fue siempre fue suyo. El Sforno desarrolla una dirección parecida. También entiende que estamos hablando de Jacob. Explica que Jacob durante aquel periodo era un hombre sin un lugar propio donde asentarse. Mientras se encontraba en esa condición, todavía no estaba en una situación desde la cual pudiera establecer una nación asentada y preparada para heredar una tierra. Ahora miren qué interesante. Rashi e Ibn Ezra no están de acuerdo sobre el Peshat de Arameo Bedaví. Para Rashi, siguiendo a Hassal, nuestros sabios, hablamos de Labán queriendo destruir a Jacob. Para Ibn Ra y Esforno, la frase describe la condición precaria del propio Jacob. Son lecturas muy diferentes, pero no debemos mezclarlas como si fueran lo mismo. Hay algo que las dos lecturas consiguen. Las dos destruyen una ilusión. La ilusión de pensar, esto siempre estuvo aquí. Según Rashi, podrías no haber llegado hasta aquí. Hubo momentos en los que nuestra existencia misma estuvo amenazada. Y según el Ibn Ezra y Esforno, tu historia no comenzó como propietario de una tierra. Comenzó con un hombre sin patrimonio estable, como un extranjero, alguien que no tenía todavía aquello que tú hoy puedes dar por sentado. Y ahora entendemos mejor por qué Bikurí necesita una historia. Porque sin historia la bendición puede convertirse muy rápidamente en normalidad. Y cuando una bendición se vuelve normal, dejamos de verla como bendición. Y eso es más profundo que decir simplemente gracias. Akarat Datov significa literalmente reconocer el bien. Es de agradecer, tengo que ser capaz de reconocer que parte de mi realidad no comenzó conmigo. La Torah toma algo tan cotidiano como una fruta y obliga al hombre a mirar detrás de ella. ¿De dónde viene esta tierra? ¿De dónde viene este pueblo? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué ocurrió antes de que yo apareciera? Por eso la declaración del Bikurí no comienza con yo trabajé, yo sembré, yo coseché. Aunque todo eso sea verdad, empieza mucho antes. Aramío Bet Abi. Mi historia comenzó antes de mí. Y solo después puedo decir Beatá y Ne Betty. Y ahora he aquí que traje. Ese ahora ya es distinto. Ya no es la hora de una persona que cree que todo comenzó con ella. Es la hora de alguien que sabe de dónde viene. Y aquí podemos entrar después de haber establecido el Peshá en una dimensión hasídica. Hay una enseñanza de Rebbe Lubavitch basada en Likutei Sijot 14, que se detiene precisamente en algo extraño de la declaración de Bikurim. ¿Por qué mencionar justamente estos descensos? La casa de Labán, Egipto. Podríamos haber escogido muchos otros momentos de la historia judía. La explicación desarrolla una idea muy fuerte. Tanto el descenso a la casa de Labán como el descenso a Egipto llevan finalmente a una elevación. Jacob sale de la casa de Labán con una familia y con bienes. Israel sale de Egipto hacia Matán Torah y finalmente hacia Eretz Israel. Y entonces Bikurín expresa algo más. No solo agradecemos a Hashem por escapar de lo difícil, tomamos aquello que ahora existe en el mundo físico, una tierra, un campo, un fruto, y lo utilizamos para servir a Hashem. El fruto mismo entra en la bodá. Lo material ya no está separado de la Kedushá, y eso encaja perfectamente con Bikurim. No estamos hablando de una persona apartada del mundo, estamos hablando de un agricultor, trabajo de la tierra, alguien que espera la lluvia, alguien que está cuidando su árbol, alguien que espera su cosecha. Y precisamente allí la Torah le dice, ahora toma lo primero y reconoce de dónde viene todo esto. Y ahora estamos en el mes de Lul, y creo que aquí aparece una pregunta especialmente importante para nosotros. No solamente de que tengo que hacer teshuvah, también cuántas cosas buenas de mi vida se volvieron tan normales que dejé de verlas. No hace falta inventar una respuesta grande. A veces basta con recuperar la historia. Aquello que hoy parece obvio, quizás hace unos años era algo que pedíamos, algo que esperábamos, algo que ni siquiera sabíamos si íbamos a tener. Bikurí nos enseña que recordar correctamente el pasado cambia la manera en que recibimos el presente. Por eso el agricultor no puede simplemente mirar su fruta. Tiene que decir, Arameo ve David. Y después de toda la historia, Beatá y Betty. Y ahora aquí lo traigo. Y ahora entiendo qué tengo. Ahora entiendo de dónde viene esto. Y ahora yo puedo agradecer por esto. También puedo utilizarlo para servir a Hashem. Y quizás sea esa una de las grandes preparaciones del mes de Elul. No empezar solamente preguntando qué nos hace falta, también detenernos y reconocer que nos ha dado Akadosh Baruj Hu,
de dónde venimos y cuánto camino hubo antes de llegar a este momento. Porque una persona puede tener una canasta llena de las manos y todavía no saber qué está sosteniendo. La Parashá Kitabo nos enseña a mirar esa canasta y recordar toda la historia que hay detrás. Y Besrat Hashem, en el siguiente estudio continuaremos precisamente desde aquí, porque la Parashá Kitabo vuelve a presentar a una persona delante de Hashem haciendo una declaración. Pero esta vez ocurre algo todavía más extraño. La Torah la llama bidui, confesión. Y sin embargo, el hombre no va a decir lo que hizo mal, va a declarar que hizo todo correctamente. Entonces tendremos que preguntar, ¿qué clase de confesión es esa? Pero antes de terminar, si hay alguna persona por la que quieran que pidamos Refuah Shlema en los próximos estudios, pueden enviarnos su nombre y Besrat Hashem la incluiremos en la Sefilot y también en los siguientes videos. Y que Akadosh Baruj Hu nos ayude a reconocer el bien, a recordar de dónde venimos y a entrar en estos días del mes de Lul con un corazón preparado. Ketibab Hatimat Tová y Shalom y Kol Tu Besrot Tovot.